buenas noches. Esta hermosa noche de día sábado, aquí en junio, inicio de este invierno acá en Chile. Aquí en Concepción ha llovido mucho estos días, así que hemos estado orando para que la conexión la podamos hacer sin ningún problema con el pastor Mauricio Montión. Así que saludamos a todos los que ya se están conectando, les bendecimos, les amamos y estamos expectantes, ¿cierto? Como cada Redimidos Live que hacemos, como cada miércoles, como cada sábado, para poder conversar con estos grandes hijos de Dios que bendicen nuestra vida. Así que toma tu agenda, toma tu apunte, prepara tu computador para poder empezar a anotar lo que el Padre te va a empezar a ministrar. Si tienes para grabar, grábalo. Igual para que sepa, esto va a quedar aquí guardado, va a quedar guardado acá en IGTV. Ahí tú lo buscas después y así vas a poder estar viéndolo una y otra vez con áreas que el Padre te va a seguir ministrando. Va a ser un muy buen tiempo que vamos a tener esta noche. También quiero compartirte lo siguiente. Tenemos otro obsequio más para el día de hoy que vamos a entregar. Este es el obsequio, es un libro del pastor Penn Clark, norteamericano. El nombre es Niveles de Perdón de la cabeza al corazón. Tremendo libro, ahí para que lo puedan ver, del pastor, ahí está, pastor Penn Clark. Así que ya lo sabes, si te quieres llevar este hermoso premio, después que terminemos de conversar con el pastor Mauricio, vamos a dar este obsequio. Ya está conectado, está listo aquí, Ministerio de Restauración, para poder comenzar ya la conversación. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que vamos a tener. Hola, amado pastor, ¿cómo está? Hola, hola hermano, gracias por la invitación. Muy bien, gracias al Señor, muy bien, con frío, pero no tanto como ustedes allí en el sur de Chile. Sí, acá está helado, ayer está lluvia, pero ahora paró, gracias a Dios, para poder tener este live sin problemas en la conexión, pues. ¿Cómo está todo por allá por Amén. Argentina? ¿Cómo está el Muy, clima, muy amado? bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Invierno, pero un invierno de 18 grados, 15 grados, 10 grados a la noche, bastante Ya, templado. Así que bendecidos. qué bueno, pastor. Nos alegramos mucho y queremos aprovechar estos minutos, ya que pasan de verdad muy rápido. Así que la idea nuestra es poder ir conociendo cada día más de lo que, de este tiempo, de cada minuto más de este tiempo, lo que el Padre ha puesto en su corazón. Y querer partir, pastor, bueno, usted es el director, ¿cierto?, de este gran ministerio reconocido, ¿cierto?, en el sudamericano, sobre todo el tema de restauración. Y anhelamos, primero que todo, conocerlo a usted, ¿verdad? Saber su testimonio. Usted viene de padres cristianos, se convirtió el único de su familia o el primero de su familia. ¿Cómo fue su experiencia con el Padre? Bien, bueno, antes que nada quería agradecerles, mis hermanos, por la bendición de poder compartir mi testimonio, consolar a Amén. otros con el consuelo con el que yo he sido consolado. Y quisiera, a través de mi testimonio, poder no solamente darles esperanza de que si Cristo ha podido conmigo, también va a poder contigo, con tu cónyuge, con Aleluya. tu hijo, no sé, en tu familia si hay alguien que lucha con un tema de quebranto emocional, relacional y sexual, pero quisiera comenzar dándote esperanza y que mi testimonio también sea para la gloria de Dios, Amén. que como dije recién, si el Señor ha podido conmigo, también va a poder en tu vida. Vengo de una familia católica nominal, inspira, o se, pero es un temor religioso, es más bien una religión que se nos impone, que no tiene ningún tipo de trascendencia en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, Así que no conocí al Señor sino más tarde en mi vida, ya como joven. Provengo de un trasfondo de familia muy disfuncional, con una madre alcohólica que no tenía realmente tiempo ni la capacidad para amarnos a mi hermana y a mí de una manera saludable. Ella, a través de su adicción al alcohol, entumecía, medicaba, anestesiaba el dolor en su vida y no tenía tiempo para cuidarnos ni para darnos ese amor, ese cariño, esa contención que nosotros como niños necesitábamos. Así es.
Mi padre, por otro lado, era un hombre eh, muy trabajador, trabajaba de sol a sol, era un tremendo proveedor de todo lo físico, no así en lo emocional. Había grandes carencias de conexión. Si habría algo que distinguía a mi familia, o que si yo recuerdo, era la desconexión emocional, la falta de un interés genuino por el bienestar emocional, psicológico del otro. Lo que importaba era que tuviéramos un plato de comida, de que pudiéramos irnos de vacaciones, de tener un buen pasar, de poder comprar ese segundo auto, eh, pero no del bienestar emocional, de lo que nos estaba pasando en nuestros corazones. A medida que veíamos a mi madre que se alcoholizaba, eh, con mi hermana veíamos esto ya en la preadolescencia y adolescencia, nos preocupábamos, ¿no? Y mi padre, como es costumbre quizás en partes de Latinoamérica, era infiel a mi madre, tenía parte de su esposa, tenía otra mujer que era la secretaria en su trabajo, ¿no? Así que cuando yo me entero de la infidelidad de mi padre, fue para mí un quiebre emocional muy profundo, porque ya me había sentido tan herido por el alcoholismo de mi madre al enterarme del adulterio de mi padre a los 12 años, que el niño a esa edad, el preadolescente, busca identificarse, busca tener un modelo a quien anhelar, a su papá. A mí se me vino a pique, como decimos, se me cayó eso, ¿no? Eh, Durante mi infancia, al no haber suficiente cariño, afecto, atención en mi hogar, yo me volqué a los niños de la calle, a mi vecindario, a mis amigos, y a partir de los aproximadamente 4 años, 5 años, unos niños me invitan a un olivo, había un árbol en un campito, en un sitio baldío cerca de mi casa. Habían construido una casita en el árbol, y bueno, comencé a ser abusado sexualmente. Fui introducido desde muy pequeño, aproximadamente un periodo de 6 a 7 años, donde fui abusado sexualmente no solamente los niños de mi barrio, sino también por eh, otras personas. A los 6 años encuentro pornografía en el maletín de mi padre. Esto yo recuerdo cuando en ese tiempo había revistas pornográficas, ¿no? El impacto que esas imágenes causaron en mí, que luego yo robaba durante el horario de la siesta, me iba con mis amigos y bueno, practicábamos abuso sexual en estos contextos masturbatorios con pornografía. Imagínense, amados, imagínate cómo esto distorsionaría mi necesidad de toque físico, cómo la intimidad que yo estaba buscando, el amor que yo estaba necesitando, se comienza a sexualizar, a erotizar desde muy temprano en mi vida, a través de la pornografía, a través del abuso sexual, lo que ciertamente me predispondría a una tremenda distorsión con respecto a la sexualidad, a la intimidad, a mi propia noción como niño, como varón. En momentos pensaba, ¿por qué si yo soy varón, estos niños me desean para hacer estas cochinadas, ¿no es cierto? Algo yo entendía que estaba mal. Y dije, bueno, entonces debe haber algo malo, intrínsecamente algo malo en mí. En mi casa mi madre había crecido con mucha carencia, y como teníamos un buen pasar ya como familia, mi madre hacía grandes cantidades de comida, y la manera como ella nos amaba en su alcoholismo, en su manera quebrantada, era haciéndonos de comer, lo que me predispuso a mí a recurrir a la comida también como un anestésico, ¿no? Una manera bueno, mi madre hace de comer y nos da comida, entonces este plato de comida es una representación de su amor, de su afecto.
Así que aquí hay otro componente más. Y bueno, me sentía triste, iba a la comida, me sentía solo, iba a la comida, ¿no es cierto? No había límites en mi casa en ese aspecto porque mi padre trabajaba, mi madre pasaba mucho tiempo alcoholizada, ¿no? Y de niño fue un niño más bien regordete eh, y que no era muy hábil en los deportes, ¿no? Y aquí usted sabe, bueno, en Sudamérica, en Argentina, el fútbol es el deporte que los niños practican en la Claro. calle. Y bueno, a mí no, como niño regordete, me ponían en el arco, no hacía un buen trabajo, me hacían muchos goles. Y bueno, esto comenzó a, eh, a sentir vergüenza por lo que yo estaba experimentando en familia, lo que pasaban con estos otros niños, en el deporte, que no era atlético, ¿no? Y los rótulos que, tú sabes, los niños son crueles, como desde muy temprano comienzan a notar diferencia en el otro. Me gustaba más bien la poesía, la música, la lectura. No me gustaba el fútbol en realidad, eh, más bien tenía una experiencia traumática por el fútbol. Mi madre era de Boca, mi padre de River, ¿no? Y cuando jugaba Boca y River, hacía un gol Boca, yo celebraba con mi mamá y mi papá se enojaba, ¿no? Hacía un gol River, yo celebraba con mi papá y mi madre se enojaba. Así que odié el fútbol toda mi vida porque representaba un, un conflicto, Un ¿no? conflicto Así que familiar. bueno, un conflicto familiar. Así que, y luego con los niños del vecindario, que era el gordito maricón, eh, y bueno, y muchos otros rótulos que te puedes imaginar. Todas estas cosas las comencé a escuchar desde muy temprano, y no es solo que lo escuchaba, sino que comencé a creer, ¿no? Y bueno, si estos niños dicen esto de mí, entonces algo debo tener yo de chueco, algo en mí debe estar mal, ¿no es cierto? Y es aquí donde hubiera deseado a los 9, 10, 11, 12 años haber tenido una figura masculina o un mentor o un educador que hubiera notado esto, primero la obesidad que se estaba desarrollando en mí, el hecho que yo me estaba aislando cada vez más en la poesía, en la filatelia, llegué a tener una conexión de estampillas de decenas de miles de estampillas, yo sabía dónde estaba Sri Lanka, sabía del idioma que se habla en Sri Lanka y mis compañeros ni sabían que existía un país que se llamaba Sri Lanka. Cosas así, ¿no? No hubo nadie, ninguna voz que pudiera ver o una luz, decir, bueno, Mauricio, aquí hay una distorsión, hablemos de estos temas, ¿no? Por eso si hay padres que están escuchando este testimonio, que si usted ve, y que bueno, Hermen, que tú como líder de jóvenes, eh, estés escuchando esto, porque a veces los Mm. educadores, yo también soy profesor de inglés, no ejerzo ahora, pero he tenido oportunidad de ver niños que son eh, acosados, hoy el tema del bullying que le llaman, yo lo experimenté. A veces los educadores están en una posición única, porque quizás los papás están ausentes emocionalmente, quizás físicamente presente, pero emocionalmente están ausentes. Y es un Claro. educador que pasa muchas horas con un niño, con un preadolescente que ve estas situaciones. Eh, y lo importante de no hacer la mirada para otro lado, Mm. no lavarse las manos y decir, bueno, ya se le va a pasar. Estas cosas las tenemos que tratar. Amén, Est- así es. Estas, estas distorsiones que comenzamos a ver, estoy hablando yo hace 40 años atrás, los chiquillos de ahora están, los desafíos que enfrentan ellos, no los enfrentábamos nosotros hace 20, 30, 40 años atrás, ¿no? Los Exacto. desafíos que hoy por hoy los chiquillos de 10, 11, 12, 15, 20 años están enfrentando son mucho más tremendos de sortear solos. Mm. Eh, por eso la importancia de que si hay padres que están escuchando este live,
líderes de grupos, mentores, líderes de jóvenes, que nosotros con una pizca de prevención, ¿no? No hace falta ser psicólogo, ni ser psiquiatra, ni haber ido al seminario, viendo ciertas conductas o tendencias o actitudes que a veces el Espíritu Santo las usa para darnos en nuestro espíritu, ¿no es cierto?, un check, diciendo aquí algo está desubicado, está distorsionado, ¿no? Yo no tuve a nadie. En realidad sí, en ese tiempo me hice de la Acción Católica porque había en mí una necesidad. Yo sabía que mi vida lentamente se estaba desmoronando, si se quiere, porque comenzaron a surgir desde temprana edad, 9, 10, 11 años, sentimientos de atracción hacia otros niños, lo que fue totalmente aterrador para mí, ¿no? Descubrir que me atraían otros muchachos, ¿no? Esto tiene que ver mucho por la distorsión, como la intimidad, el toque físico se había distorsionado en mí por el abuso sexual, la pornografía, ¿no? Una carencia afectiva, ¿no? Una carencia de afirmación, de toque físico, de amor en mi vida se sexualizó, se erotizó con la pornografía, con el abuso sexual, ¿no? Y recobró un contenido erótico muy fuerte, pero en sí esa necesidad de afecto, de toque físico, de cariño, es de índole afectivo, emocional, que yo la comencé a suplir de una manera sexual, de una manera erótica, con la comida, ¿no es cierto? Y es allí donde comenzaron a surgir esos sentimientos, ¿no? De esa necesidad que se había erotizado, se había sexualizado en mí, y yo ya comencé a anhelar estar en relación con otros niños en mi preadolescencia, pero no de una manera para jugar o para ver la televisión, sino para estar en estos juegos sexuales en los cuales yo había participado por 6, 7, 8 años, ¿no? Y me hice parte de la Acción Católica, una asociación católica que no sé si está en Chile, la Acción Católica, y bueno, allí sí había un líder, una persona, fui por un par de años, alguien que pudo notar algunas cosas en mí, que me pudo dar algún tipo de apoyo por un tiempo, pero luego esta persona decidió apartarse porque, no sé, la situación es que yo seguí con esta confusión de quien, como yo me percibía a mí mismo, ¿no? Tanta distorsión que yo había participado por tanto tiempo, y esto es importante, estas atracción al mismo sexo, una adicción sexual, no se desarrollan de la noche para la mañana, ¿no? Son muchos factores que, como usted habrá escuchado, se confluyen, ¿no? Se conjugan y confluyen para distorsionar nuestros afectos, ¿no? Y la sexualidad, que Dios no la creó para que fuera experimentada de una manera tan pervertida, tan distorsionada, toma un tenor erótico y sexual tan fuerte, sumado ciertamente a la pubertad, a ese torbellino de las hormonas sexuales, del despertar sexual, y cuando ha habido una erotización y una sexualización tan temprana, esto se puede llegar a ser descontrolable en muchos niños y niñas también, ¿no? Lo que, bueno, realmente me asustó a mí ver que esto no podía controlar como un monstruo interno que tenía, ¿no? Y dije, bueno, si me hago de la Acción Católica, a la iglesia todos los días, si rezo el rosario, de alguna manera Dios me va a ayudar, ¿no? Así que en mí había como un deseo, un anhelo de algo superior, que había allí un pequeño destello que de alguna manera me fue
protegiendo, me fue guiando. Bueno, cuando esto no resultó, ciertamente, eh, a los 15, 16 años ya me volqué a la práctica de la homosexualidad con otras personas, otros jóvenes, eh, alquilaba videos pornográficos. En este tiempo, a los 17 años, muere mi madre de cirrosis por el alcoholismo. Mi padre trabajaba muchas horas, mi hermana se había mudado a otra provincia a estudiar en la universidad, mi hermana mayor, así que yo estaba solo en mi casa, ¿no? Así que fue un tiempo muy oscuro de mi vida, de mucha confusión, de mucho descontrol y de mucha muerte. Mm. Quiero hacer una pausa para aclarar de que una cosa es tener atracción hacia personas del mismo sexo, que tiene que ver con lo afectivo, con lo psicológico, con los deseos de nuestro corazón, y otra cosa es la práctica de la homosexualidad. Es decir, una cosa es tener un sentimiento, un deseo, y otra cosa es decir, bueno, voy a tomar este deseo en mis manos y voy a vivir o practicar esto, ¿no? Eh, yo considero que el Señor no nos condena por los deseos. Si uno tiene una tentación, no somos condenados a menos que de ese deseo se consuma un acto, ¿verdad? Cuando hay ya una fantasía sexual, como dice Mateo 5, 28 y 29, ¿no? Si alguien ve a una mujer, a una persona que no es su cónyuge y la desea, ya la desea, la codicia, ya ahí entra en terreno de pecado. Pero hay gente que realmente tiene un deseo y lo puede controlar, no lo lleva a la práctica de, ¿no es cierto? Quiero hacer esta aclaración porque quizás haya preadolescentes o jóvenes que se sienten atraídos hacia alguien de su mismo sexo y no cometen pecado al practicar la homosexualidad. Ya una vez que si usan pornografía comienzan a fantasear con esa persona, ya entra, de acuerdo a lo que la palabra establece el Señor en Mateo 5, 28, 29, ya entra en un terreno del pecado, ¿no? Pero quiero hacer esa aclaración porque muchas Buenísimo, veces buenísimo. hay, hay chiquillos de 12, 13, 14 años que no desean, yo no deseaba tener esos sentimientos. Esos sentimientos se generaron por toda esta distorsión, este bagaje del cual yo he explicado en mi niñez, mi preadolescencia y mi adolescencia, ¿no? Como esto ya estaba más descontrolado, eh, y en la ciudad donde yo vivía, en el oeste de Argentina, en San Juan, una sociedad extremadamente machista, homofóbica. Yo decía, bueno, si se enteran de que tengo estas prácticas, imagínense, estamos hablando hace 30 años atrás, donde la homosexualidad era realmente repudiada, era condenada socialmente. Había realmente una cultura totalmente diferente. Hoy por hoy sabemos Claro. que es celebrada, está como de moda la sexualidad. El intendente de la ciudad de Córdoba esta semana en el parque más importante de Córdoba hizo flamear una bandera del orgullo homosexual. Es decir, que estamos hablando de hace 30 y tantos años, 30 años atrás, ¿verdad? Claro. Huí de esa ciudad y me vine a Córdoba con la excusa de venirme a la universidad, ¿no es cierto? Pero la real razón por la cual yo huía de esa ciudad era para venirme a Córdoba, ya una ciudad de 2 millones de habitantes, mucho más liberal, no tan conservadora, para yo ciertamente vivir la vida loca y para desear darle rienda suelta a mi vida, a mis sentimientos, y es aquí donde, bueno, entro en un periodo muy tenebroso en mi vida, ¿no? Y en medio de todo esto podía, de alguna manera, ver la mano de Dios. El Señor me mostró indicios donde Él no me había soltado completamente, ¿no?
como que de alguna manera u otra esa experiencia que yo había tenido en el catolicismo de niño, incluso en un momento llegué a ser monaguillo a los 12 años, eso que yo había leído del Evangelio, esas semillas fueron de alguna manera plantadas allí, ¿no? Y que más tarde germinarían, ¿no? Bueno, para contar un poco la historia, eh, ya entrando en la universidad, entré en una depresión muy profunda, ya para finalizando los años en mi universidad, donde me había sumergido a ese mundillo homosexual y era algo que yo no quería. Me había desilusionado total y absolutamente con esa subcultura, ese mundillo homosexual y dije, no quiero esto, no, realmente llegué a una depresión tan profunda y llegué a tocar fondo. Un 11 de noviembre del año 1995 es donde realmente estaba tan desesperado, había tenido una desilusión amorosa tan terrible que me sentía con ganas de morir del dolor y la frustración y de veintitantos años, 23, 24 años de venir como una bola de nieve juntándose experiencias dolorosas de quebranto, de pecado, hasta que, bueno, ese día recuerdo el Señor me trae a memoria, 2 años antes había habido una campaña evangelística de la Cruzada Estudiantil para Cristo en mi universidad, y yo había visto a un grupo de jóvenes en mi universidad, venían de Estados Unidos a la Facultad de Lengua, donde yo estudiaba profesorado y traductorado en inglés, y bueno, me acerco a esta gente porque hablaba inglés, ¿no es cierto?, y comparten conmigo las 4 leyes espirituales, ¿no es cierto? Eh, yo hice la oración, pero no entendía lo que estaba haciendo. Estuve un tiempo hasta incluso congregándome en una pequeña congregación cristiana aquí en Córdoba sin entender realmente de qué se trataba todo, ¿no? El sábado a la noche era un pervertido sexual practicando cosas terribles y el domingo a la mañana me bañaba, me ponía una linda vestimenta e iba a la iglesia, ¿no? Eso habrá durado un par de años, un año, donde dije, no, esto es una farsa, yo no quiero vivir esto, al contrario. Y para cómo escuchaba a veces desde el púlpito, ¿no?, que se juzgaba a los pecadores sexuales, se condenaba, sobre todo la homosexualidad, ¿no es cierto? Cuando leemos en la palabra que el Señor no juzgó a los pecadores, ¿no? No condenó a los pecadores sexuales. Tenemos el ejemplo allí de Juan 8, la mujer adúltera que fue pillada en el mismo acto de adulterio. No era que, bueno, todos sabían en el vecindario que era la loquita del barrio y la miraban así de reojo. No, esta mujer fue pillada en el acto de adulterio, fue encontrada pecando, la arrastran a los pies de Jesús, ¿no? Porque lo querían entrampar a él, ¿no es cierto? Y le dice, Jesús, ¿tú qué dices de esta mujer? Esta mujer fue encontrada en pecado sexual, no era cualquier pecado, era pecado sexual, ¿no? Y la Biblia decía, la ley, que había que apedrear, tenía que morir, ¿no? Y el Señor, cuando los condenados le preguntan, ¿tú qué dices, Señor, de esta mujer? Hace esa declaración, ¿no? Esa pregunta. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Y hubo una convicción en el corazón de ellos porque todos habían pecado, ¿no? Dejaron sus piedras y cuando el Señor se levanta, porque dice que estaba como dibujando en el piso, la mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? ¿No? ¿Y quién era el único en ese grupo que no tenía pecado? El único que tenía el derecho y la autoridad para tomar una piedra y arrojársela. Era él. Él tenía la autoridad y el derecho, pero no lo hizo, ¿no? El Señor no condena al pecador sexual, ¿no? Sino que lo perdona y le dice, vete
y no peques más. Vete y toma mejores decisiones. Eso significa, porque la última decisión que había tomado esta mujer casi le cuesta el pescuezo, ¿verdad? Casi la lincha. Así que Así es. el Señor nos llama, no nos condena por nuestros pecados. El Señor, el Dios que adoramos en la Biblia, es un Dios que perdona los pecados de toda índole. Él, primero, que no hace ninguna diferenciación Amén. de pecados sexuales o no sexuales, todos los pecados que se agradan a Dios. Nos perdona, nos limpia, pero nos Amén. llama a que tomemos decisiones, ¿no? De dejar de pecar. Así que esto lo digo porque Exacto. quizás hayan personas que están escuchando y que se sientan condenados. Eh, Hace un tiempo atrás, unos años, un joven llamó desesperado a la oficina del Ministerio de Restauración queriéndose suicidar y le pregunto por qué se quería suicidar y era porque el domingo había ido su iglesia y luego de 20 años de luchar con un pecado sexual, en realidad con atracción hacia personas del mismo sexo. Él nunca había practicado la homosexualidad interpersonalmente, lo había hecho a través de la pornografía, las fantasías, es como había él practicado la homosexualidad. Y luego de 20 años de luchar con esto, él siente la convicción en su corazón de confesar esto. Así que dice, el domingo, después del culto de la reunión, voy a ir a hablar con el pastor para concertar una reunión con él en su oficina durante la semana. Y cuando pasa al frente para hablar con el pastor, lo encuentra y lo escucha con un anciano, un diácono, no recuerdo, hablando pestes de los homosexuales, que se iban todos al infierno, de la marcha del orgullo gay. Imagínense, este varón iba a confesar esto tan doloroso, se sintió tan condenado, tan desmoralizado, que empezó a cometer suicidio porque se sintió juzgado, ¿no? Cuando llega a su casa, él era un hombre que temía a Dios. Dejaba la radio, una radio cristiana donde pasaban música, la dejó encendida y justo por estas diosidencias, estas casualidades que Dios ordena, estaban retransmitiendo mi testimonio, me habían hecho una entrevista, lo habían grabado y él escucha de la esperanza, de cómo el Señor me liberó a mí de las garras de la homosexualidad, de la adicción sexual, de la adicción a la comida. Y lo que hizo fue apuntar el teléfono y llama por teléfono al Ministerio de Restauración. Yo lo escucho y lo primero que yo hice, ¿sabe, hermano? Yo le pedí perdón. Le dije, gracias mi hermano por confesarme esto, por compartir esto. Yo en el nombre de la Iglesia de Cristo te quiero pedir perdón. Como pastor de la Iglesia de Cristo, yo te pido perdón porque jamás escuché del buen maestro, del pastor de los pastores, una palabra de condenación hacia los pecadores sexuales. Y le conté esa historia, ¿no? De Juan 8, de la adúltera. Y él lloraba, lloraba, y yo le pedí perdón. Y si tú estás escuchando esta entrevista y has sido condenado, has sido ridiculizado por la Iglesia de Cristo por tener un pecado sexual o relacional, yo te quiero pedir perdón. Amén. Ya que tú estabas publicitando este libro del perdón y estas dimensiones del perdón, es importante que puedas escuchar esto. Como Iglesia de Cristo, yo te quiero pedir perdón. Como pastor, como autoridad de la Iglesia de Cristo, si se te ha condenado, si se te ha Amén. juzgado, si se te ha expulsado por tener un pecado, yo te quiero pedir perdón, porque eso es una Amén. herida muy profunda. Y al menos que tú no extiendas el perdón, al menos que tú no sanes esta herida del perdón, Amén. muy difícilmente vas a poder encontrar restauración, ¿no? Así es. Entendemos que la restauración tiene que ver mucho con esto, con el poder recibir primero el perdón de Dios y luego poder extenderlo a los demás. Amén. Y es muy importante de poder eh, levantar este techo, porque lo que hace la falta de perdón es
un techo que nos impide crecer, nos impide madurar, sobre todo si hay falta de perdón hacia la iglesia de Cristo. Estoy convencido, mi hermano, a lo largo de estos 20 años de ministerio, que el contexto que Dios ha establecido para la sanidad integral del hombre y de la mujer, sanidad emocional, relacional y sexual, es la iglesia de Cristo. Y al menos que no hagamos las paces con la iglesia de Cristo, no vamos a recibir sanidad y restauración duradera, porque Dios derrama esa sanidad a través de la iglesia de Cristo. Y es aquí donde yo quiero continuar con mi testimonio, cómo lo aprendí yo esto en carne propia. Sí, amén, Ese por día, favor. ese día 11 de noviembre del año 1995, cuando toqué fondo, clamé al Señor y dije, Señor, pues la muerte, porque empezaron pensamientos de muerte en mi cabeza, te doy una chance a ti para que tú hagas algo en mi vida, porque te había escuchado, había sabido de Dios, pero no lo había conocido a Él. Así que ese fue el momento donde Dios pudo intervenir, donde Dios pudo acceder a mi vida. Por primera vez donde hubo ese primer gran quiebre muy poderoso, donde Él irrumpió en mi vida trayendo paz, porque era un tumulto, ¿no? En medio de la tormenta, trayendo, eh, derramando su compasión, su misericordia. Él no me eh, condenaba, no me juzgaba por mi pecado, sino que me perdonaba, que le extendía su gracia y su misericordia. Y yo estaba tan destrozado, tan desarmado, estaba hecho pebre, como dicen ustedes en Chile, ¿verdad? Que dije, Señor, luego de experimentar tan tangiblemente su amor, su compasión, ¿sabe qué, mi hermano? Por primera vez experimenté que Dios dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en alguien real, alguien tangible, Amén. alguien cuya presencia era palpable en mi vida, sentía su abrazo, eh, reconfortándome, consolándome en mi sollozo, en mi dolor. Y fue tan increíblemente maravillosa esta experiencia que dije, wow, si tú eres tan real, yo no sé lo que vas a hacer en mi vida, pero yo sé que estoy en buenas manos, ¿no? Y por primera vez, sin saber si se podía salir de este quebranto, de tanto dolor y tanto pecado, fue su luz manifiesta en la gracia y la compasión y misericordia del Padre, que comencé a ver una luz al final del túnel y dije, hay esperanza, ¿no? Aleluya. Eh, Amén. Así que inmediatamente, luego de estar llorando por 4 o 5 horas en mi departamento, dije, voy a hacer algo porque era tan intenso el dolor que sentía y a su misma vez el gozo de la presencia de Dios en mi vida actuando, ese fuego del Espíritu Santo que dije, yo lo tengo que confesar a esto. Yo sé que solo no voy a poder salir de esto. Me fui a la casa del eh, director o pastor o líder de jóvenes para hablar con él, ¿no? Estaba en su casa, le dije de esa iglesia a la que yo había ido y que había dejado de ir, le dije, yo necesito hablar contigo, ¿no? Y por 2 horas él escuchó mi confesión, mi dolor, mi pecado, y es allí donde el poder de la soledad, de la aislación, de la enajenación que produce el pecado, el quebranto sexual, relacional, se rompe, ¿no? En la comunidad de creyentes, cuando nos sacamos las máscaras, las caretas de buenos cristianos, esta imagen que también editamos, eh, pretendemos y fingimos que está todo bien, y vamos a la iglesia y nos reunimos y decimos, sí está todo bien, cuando hay estas áreas por adentro que nos están carcomiendo, nos están deshaciendo, ¿verdad? Esta primera confesión trajo aún mayor libertad. Comencé a experimentar una libertad tan sorprendente. ¡Wow!
potente que fue esto. Y este hermano me agradeció, me dijo, Mauricio, gracias por esta confesión. Yo no he luchado con la homosexualidad, pero sí he luchado con la lujuria, ¿no? Y él me cuenta de una lucha que había tenido en su juventud y cómo el Señor lo había liberado de esa lucha sexual, ¿verdad? Y esto trajo aún más esperanza. Y dije, bueno, si Dios ha podido Amén. con él, lo ha ayudado a él, me va a ayudar a mí. Y me dijo, ¿sabes qué, Mauricio? No conozco, no tengo muchos recursos de cómo sanar al quebrantado. Sabemos que la Biblia dice en Gálatas, si alguien es sorprendido por falta, ustedes que son más espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, ¿no? Amén. Mirándote a ti mismo, dice la palabra. No vaya a ser que tú también seas tentado, que caigamos, ¿no? Así que Amén. dice, yo te puedo acompañar, pero no tengo muchos recursos. Y me refirió a una hermana misionera de esa denominación que vivía en Buenos Aires, que ella era psicóloga y tenía más preparación, así que esperé desde noviembre a los primeros días de enero del año 96 para viajar a Buenos Aires y fue ella la que por primera vez me brinda material. Ella había estado en Estados Unidos hace un tiempo y el Señor le había mandado a que comprara material. Y allí es donde por primera vez leo el testimonio de Dennis Jernigan, un cantautor, adorador, pastor ya hace 40 años en Estados Unidos, que él salió de la homosexualidad, él cuenta cómo Dios lo liberó, y tenía los cassettes, había en esa época cassettes, ¿no? Y un par de CDs, así que a través del testimonio de este hermano y también de otro hermano de un ministerio de Estados Unidos, yo me iba a capacitar, el Señor comenzó a hacer una obra tan maravillosa en mi vida, tan potente, tan sorprendentemente real en mi vida, ¿no? El llegar a primero a conocer este Dios que es real y es tangible y su gracia nos ayuda, nos faculta, Amén. nos capacita y su verdad trayendo luz a todos los años y décadas de mentiras, Amén. falacias que hemos Mm. incorporado en nosotros, ¿no? Mm. En nuestras vidas. Comenzó a confrontar con la palabra, con la verdad de Dios, con su Espíritu Santo, a traer convicción a mi corazón, ¿no? Y bueno, se comenzaron a suceder cambios tan maravillosos en mi vida, había un fuego del Espíritu tan profundo, yo comencé a traducir, llegó a mis manos un material que se llama Living Waters, yo comencé a traducir y compartir con el grupo de jóvenes en mi congregación. Recuerdo cuando yo llego a Buenos Aires, eh, re- eh, organicé un estudio bíblico en mi casa, en mi departamento, eh, y recuerdo la primera vez cuando dije, bueno, eran 3 varones y yo éramos 4 varones, que yo estaba a cargo de este pequeño estudio bíblico en mi casa, y yo dije, sentí en mi corazón, yo voy a compartir, yo voy a abrir mi corazón y voy a confesar con lo que yo he estado luchando, con lo que estaba luchando, ¿no? Eh, con temblor, estamos hablando hace 25 años, nuevamente, confesar que uno lucha con la homosexualidad hace 25 años no es lo que es hoy en día. Hace 25 años esto era condenado, esto era juzgado, y más en los círculos cristianos, imagínense. Así Mm. que yo con temor y temblor, pero con la seguridad de que el Padre estaba a favor mío, con el apoyo de su Espíritu Santo, abrí mi corazón y le dije, muchachos, yo quiero confesarles esto. Estoy luchando con esto, esto y esto. Y dije, bueno, ¿dónde viene el tomatazo? Me van a tirar un pillazo, la verdad. Pero para mi sorpresa, uno de ellos dijo, gracias Mauricio por confesar esto, porque yo tengo esta otra lucha sexual. Y yo también me sentía como el leproso en mi soledad, como el único que tenía lucha sexual. Y gracias por vos confesar esto, porque gracias a tu confesión yo ahora puedo abrir mi corazón. Y luego se abrió otro hermano más, ¿no? Así que
nos encontramos en un contexto donde yo digo, dejamos de jugar a la iglesia y nos convertimos en la iglesia de Cristo. Estamos desesperados de la gracia y la misericordia del Padre en nuestras vidas, donde podíamos clamar, Señor, no sabemos qué hacer, sal tú a nuestro encuentro, ¿no? Y eran tiempos tan maravillosos. Realmente comenzó un avivamiento en esta congregación. Poníamos un cassette de Marcos Witt, se acordará usted, mi hermano, de los cassettes, Sí, ¿verdad? sí, lo acuerdo. No están, recuerda. Y Marcos Witt todavía, bueno, tenía yo estos pasacassettes que uno lo pone y da vuelta solo, ¿no? Y eran allí hasta las 2, 3 de la mañana, adorando al Señor, con Tremendo. los hermanos, orando en su presencia. Un tiempo realmente de renovación tan profunda y es allí donde yo digo que dejamos de jugar a la iglesia. Amén. Cuando dice su palabra en Santiago 5, 16, oren unos por otros y confiésense unos a otros Amén. para que sean sanados. Amén. Aquí hay un umbral que si tú estás escuchando esto y estás luchando con cualquier área de pecado relacional, emocional, sexual, el confesarle a Dios es importante, ¿no? Hay una confesión, lo que me pasó a mí ese primer día, yo me arrodillé, le confesé a Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas cosas, limpiarnos de los robos y las mentiras, pero no de los pecados sexuales. No, dice limpiarnos de toda maldad, ¿no? Toda Así que el maldad. Señor Amén. nos limpia, nos perdona. Esa es una confesión que trae perdón y trae una restauración, una puesta recibimos la justificación con Dios, ¿no? Somos justificados a través del perdón del Padre para nuestras vidas. Pero hay otra confesión que es la que trae sanidad, la de Santiago 5:16. Y es aquí, amados, donde muchos dicen, bueno, pastor, muchas gracias, qué bueno compartir, pero hasta aquí llegamos. No me venga a hablar a mí de la iglesia. Mi lucha es con el Señor, yo contigo, tú conmigo, ¿verdad? Y es importante eso, pero tenemos que abrir la puerta de nuestro cuartito devocional y enfrentarnos a ese hermano, a esa hermana y confesar, ¿no? Dice la palabra, si confesamos los pecados unos a otros, seremos sanados. Santiago 5:16, busca la sanidad que encontré, no solamente yo, sino estas otras personas que comenzamos juntos, así, porque me preguntan, ¿cómo comenzó el Ministerio de Restauración? Confesándonos, diciendo, Señor, ayúdanos, aquí están nuestras áreas de dolor, de quebranto, nos sacamos las caretas y las máscaras, dejamos de jugar a los buenos cristianos. Queremos ser cristianos reales. Queremos que tú accedas a estas áreas de nuestras vidas, de nuestros corazones, que nos están devastando, nos están desmembrando, y solos como llaneros solitarios, que muchos creemos que vamos a poder, ¿no? El enemigo nos hace creer que si oramos lo suficiente, ayunamos lo suficiente, mágicamente o milagrosamente yo me voy a descargar ya todos los quebrantos, el dolor y el pecado en mi vida. Yo me llevo la Biblia a mi cama y pongo como almohada. Eso es bibliomancia, eso no es el cristianismo, ¿no? El cristianismo es abrir nuestros corazones a nuestro Dios, permitir que Él salga a nuestro encuentro y que acceda a esos lugares. Amén. Y buscar a uno o dos hermanos con quien podamos ser brutalmente honestos y confesar estas áreas, ¿no? Y la libertad que comenzamos a experimentar en este grupo, no solamente yo iba siendo restaurado de mis quebrantos, sino estas otras personas con las que juntos estábamos haciendo el Ministerio de Restauración, ¿no? Y luego de un par de años era evidente que Dios me estaba levantando para este ministerio.
Yo había estado traduciendo este material de Living Waters, que es un ministerio muy renombrado ya hace 40 años en Estados Unidos, donde tuve la posibilidad de ir al seminario en California por 2 años. Eso en sí fue un milagro para conseguir el financiamiento, porque tenía que ir como misionero, no podía trabajar por las leyes migratorias de Estados Unidos, que son muy rigurosas, ¿verdad? Dios abrió las puertas porque Él sabía el deseo en mi corazón, ¿no? Mm, Tanta libertad había experimentado, ¿no? mm, Tanto se había hecho cargo de mi dolor y tan otra criatura yo había experimentado que Él me estaba convirtiendo en esa nueva criatura que dije, otras personas necesitan saber esto, necesitan experimentar a ese verdadero Dios que no nos condena, sino que nos ayuda, que está por nosotros, a favor nuestro. Eclesiastés 3:15 dice, Dios restaura lo que pasó, mi amado, mi amada. Escucha esto, Dios restaura, pero no es en un amén. instante, no es en un segundo, un proceso. Y es aquí Mm, donde yo quisiera detenerme por un minuto, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a confesar y listo, y ya todos mis quebrantos van a ser solucionados. No, comienza un proceso de sanidad, porque tú llegaste a este punto de quebranto y de dolor por 2 décadas de tomar decisiones equivocadas, por mm, haber creído mentiras y haber vivido de acuerdo a esas mentiras, ¿no? De darle rienda suelta a tus sentimientos. Yo decía, bueno, si tengo atracción hacia otros hombres, bueno, me voy a dejar definir por mis sentimientos, ¿no? Los sentimientos uno le puede dar la autoridad y el poder para que nos definan. Yo me definía a mí mm, mismo como gay, como homosexual, y eso es quién era yo, porque le había dado el poder a mis sentimientos para que me definiera, ¿no? Quizás tú hayas sido víctima de abuso, algo terrible que me pasó a mí también, y has dicho, bueno, yo soy víctima, ¿no? Y vivimos una vida como víctimas. Todo el mundo, el felpudo de la mm. comunidad, no me puede pisotear, todo la alfombrita, ¿no? El felpudo le decimos acá la alfombrita que se pone cuando uno entra a la casa, ¿no? No me Ok. pueden tratar como basura, esa victimización, esa mentalidad de victimización. Mm, Quizás tú has estado luchando con eh, pornografía, masturbación, no sé, adicciones sexuales por uno, mm, 2 años, una década. Y bueno, has decidido creerle la mentira al enemigo de que, bueno, esta es tu cruz y que vas a tener que vivir como adicto. Esto es una mentira del diablo. Dios no te creó para que fueras adicto, ¿no? amén. Eh, ¿Cuántas? Es decir, que tú has llegado a este punto por un montón de decisiones que vienes arrastrando, una mochila muy pesada. Y es momento cuando llegas a los pies de la cruz, abrir, ¿no?, el cierre de esa mochila y comenzar a sacar todo y cada uno de esos dolores, de esos quebrantos a los pies de la cruz y permitirle que el Señor vaya limpiando, vaya trayendo claridad a tanta confusión, a tanta distorsión, cuando nuestra Amén. identidad se ha visto tan distorsionada por años de mentira, va a llevar un tiempo, un proceso que es muy vivificante, pero un proceso quizás doloroso, porque te vas a tener que poner en contacto con dolores que quizás nunca te permitiste sentir, que lo anestesiaste, Mm, que lo medicaste, con la comida, con el alcohol, con la pornografía, porque no tenías que seguir, para sobrevivir tuviste que anestesiar, pero ha llegado el tiempo para decir, Señor, yo ya no quiero recurrir más a mis anestésicos, yo quiero que mm, tú tomes mi dolor. Y para eso se lo tenemos que entregar, y para eso tenemos que comenzar a eh, entregarle a Él, permitirle que empiece a ver nuestro corazón y empiece a sacar ese corazón, ¿no? Hablamos en el lenguaje del Ministerio de Restauración de la cebolla, como uno va pelando la cebolla, ¿no? Y mm, cuando uno pela una cebolla hay lágrimas, porque es doloroso ir sacando esas gruesas capas de quebranto que se van colocando, que vamos colocando nosotros, que otros nos van colocando a través de estos depósitos mortales que hacen
del abuso, del descuido, del rechazo, del abandono, y cómo nosotros reaccionamos al descuido, al abandono, al rechazo. No solamente el pecado que otros cometieron, que es doloroso y terrible, sino cómo muchas veces destructivamente, pecaminosamente reaccionamos. Y es allí, en esas dinámicas que se producen, donde tienen que ser confrontadas, ¿no? Esos votos internos que uno hace, esos juicios, ¿no? Jamás me dejaré tocar por un hombre, o jamás escucharé a una mujer, estos votos que hacemos, que no nos damos cuenta porque los estamos viviendo, hasta que con amor, con paciencia, el Espíritu comienza a confrontarnos, ¿no? En este proceso de restauración, se hace a la forma de Dios, no a la forma de los cristianos del siglo XXI, donde si queremos un café, ¿no? Tomamos el café y en 30 segundos los tenemos, y es lo que muchas veces esperamos, ¿no? Haga este cursito y en 12 semanas usted ya va a estar restaurado de sus quebrantos de 20 años, o 30, o 5. Claro. Mi experiencia es que a través del proceso de sanidad podemos llegar a conocer las profundidades del corazón del Padre, y quizás lo hace milagrosamente, que lo podría hacer, tiene la capacidad para hacerlo, por supuesto que lo tiene, pero a través de este proceso de restauración, Él primero nos despoja de la autosuficiencia, de que como buenos cristianos y jóvenes y progresistas y en la sociedad que vivimos, que tenemos que avanzar y lograr y conquistar, y a veces hasta nuestro cristianismo, muchas veces tenemos un lenguaje existista, y que está bueno, sí, el Señor nos pide que crezcamos, pero tenemos que ver las áreas en nuestras vidas que están desequilibradas, mis hermanos, y tenemos que tratar, y negándonos, diciendo que somos exitosos y que vamos hacia adelante, no van a desaparecer con meros deseos de que uno quiere vivir libremente. No es suficiente. Mire, hay mucha gente que viene al ministerio con buenos deseos, buenos anhelos de querer vivir libres, pero el tener meros deseos y anhelos no va a ser suficiente. Va a requerir una muerte profunda a nuestra autosuficiencia. Vamos a tener que crucificar nuestra independencia. Somos extremadamente orgullosos. Y en este proceso de restauración, el Señor se encarga de despojarnos de toda vana independencia, de nuestro orgullo, de que solo lo puedo en mí mismo, que me fortalezco. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Aleluya. Es un proceso de humillación. Amén. Que es un buen proceso, ¿no? El Señor comienza a sacar todos los pilares o las bases en las cuales nos hemos estado sosteniendo, porque Él se quiere convertir en el único centro. Él quiere ser todo para nuestras vidas, ¿no? Amén, pastor, amén, amén. Y lamentablemente nos pilló el tiempo, entonces yo quiero invitarle, amado, si podemos hacer una nueva conexión para que pueda terminar esta idea que tiene, y lo otro que viene, porque quiero recalcar esto, lo maravilloso que es Dios. Cuando el enemigo viene a querer matar, robar y destruir, Él aparece a nuestra vida, nos contiene, nos muestra el reino de Dios como lo hizo con usted, y salva vidas, y a través de usted salva generaciones con su testimonio, y yo le bendigo por lo que ha podido compartir con nosotros. Entonces ahora vamos a hacer una nueva conexión, porque se viene más, y a los que están mirando, me gusta leerles cómo hacen los resúmenes de lo que están recibiendo de parte de Dios. Me gusta eso, y le animo, hágalo, coloquen esos resúmenes, porque estoy viendo que ustedes van siendo edificados con lo que estamos conversando con nuestro amado pastor Mauricio. Así que le animo a todos a que se vuelvan, denme unos 10, 15 segunditos para yo guardar este video, y hago la nueva conexión, y así poder seguir terminando esta idea. Quedamos en este proceso de restauración, ¿ya? Así que lo cerramos ahora y hacemos la nueva conexión.